¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días. Y estamos nuevamente aquí en esta plataforma de noticias TV Perú, Radio Nacional del Perú y su gran cadena de radioemisoras a lo largo y ancho del territorio nacional para llevar una interesante entrevista que tenemos el día de hoy con dos distinguidos invitados. Me refiero al doctor Percy Medina, muy conocido por ustedes. Él es jefe de la misión de Perú de Idea Internacional, es analista político, ex secretario general de Transparencia. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor Ditiel Columbus Murata, especialista en temas de gestión pública y temas electorales, a quien también ustedes conocen ampliamente. La bienvenida a ustedes dos distinguidos invitados. Muy buenos días. Lucho? Buenos días. Muy bien. Amigos, estamos a 2 días escasos del gran debate, el primer debate presidencial de estos dos que por primera vez se va a realizar en una campaña electoral en nuestro país. El tema es que, de acuerdo a las últimas encuestas, hemos podido apreciar que hay un empate técnico que se ha mantenido desde que acabó prácticamente la primera vuelta electoral. Y el tema es, el debate electoral inclinará la balanza hacia alguno de los dos lados. Tendremos esa posibilidad, aclarará más las ideas de los electores. ¿Cuál es vuestra percepción, por favor, con el doctor Percy Medina? Bueno, los debates son momentos de alta exposición de los candidatos que concitan muchísimo interés de los electores y por lo tanto algo influyen. Yo no creo que sean decisivos en el voto de nadie, pero es un momento en el que mucha gente ve a los candidatos, los compara, se habla de ellos, los analistas comentan en relación con los candidatos. Entonces, yo creo que sí es un momento de alta exposición y sensibilidad para las campañas y por lo tanto también los candidatos se preparan muchísimo para los debates, ¿no? Ningún candidato va simplemente a ver cómo le va tirando los dados, sino que preparan muchísimo sus presentaciones porque saben que van a exponerse ampliamente y de alguna manera eso siempre influye en los indecisos. Más en un escenario como el que tenemos ahora, donde estamos prácticamente frente a un empate, entonces un punto por arriba, un punto por abajo es decisivo, ¿no? Doctor Columbus. Bueno, yo creo que va a influir, sí, pero va a influir en los que están indecisos en la actualidad, porque ya el voto que tiene la señora Fujimori y el acumulado que tiene el señor Kuczynski prácticamente son inamovibles, ¿no? Y en esa tendencia se han mantenido durante las últimas encuestas, ¿no? Ambos han mantenido un empate técnico, ¿no? En un caso fue un empate exacto, que fue al 50-50. Exacto, y cosa bastante extraña también, ¿no? Muy Sí, pocas veces se da. sí, pero yo le doy una lectura adicional a ello, ¿no? Algunos celebran pues, que han habido empates. Yo creo de que si hay un empate prolongado, tan prolongado como el que ha habido, es de que para el electorado, pues, ambos candidatos son prácticamente lo mismo, ¿no? Pero el debate este domingo, el primero que va a haber, puede ayudar, pues, un poco a desmarcar, aunque sea mínimamente, pero a desmarcar este empate técnico, ¿no? Inclinar la balanza a alguno de los dos lados. Sí, así es. Muy bien. Ahora, los temas que se han puesto ya de acuerdo con los dos candidatos son los suficientes. Bueno, cuando hablamos siempre después de un debate nos encontramos con que la ciudadanía o los políticos o los comentaristas dicen faltó esto, faltó aquello, pero relativamente es muy difícil, pues, en 2 horas, por decir, hablar de todo un plan de gobierno, ¿no? Que es extenso, doctor Percy Medina. Es imposible en un debate de hora y media, 2 horas, abarcar todos los temas. Entonces siempre va a haber la sensación de que faltaron determinados temas, que no se explicaron, que no se profundizó. Pero un debate no es para hacer una sustentación de tesis de plan de gobierno. Para eso ha habido muchos otros espacios en los cuales también los técnicos han profundizado en temas específicos y por eso es muy importante que durante las campañas haya foros, discusiones, debates técnicos, etcétera. Si se quiere concentrar todo en 2 horas, eso es imposible. Nosotros hemos insistido mucho junto con el Jurado Nacional de Elecciones en que es importante que haya más de un debate. Finalmente se consiguió. Que hubiera, además del debate presidencial, un debate técnico. En primera vuelta se promovió que hubiera foros de discusión, espacios de diálogo. Todo eso es importante porque evidentemente en un debate no se puede abarcar todo. Tampoco un debate es un momento para explicar todo el plan de gobierno. Uno se concentra en algunos aspectos de mayor interés y ahí la idea es ver no solamente cuáles son las propuestas, sino también cuál es la reacción de los candidatos frente a determinadas críticas a sus propios programas y cómo
cómo lidian con esas críticas y esos comentarios que hace el adversario. Doctor Columbus, por favor. Yo creo de que en el tema del debate hay que ser claros en algo, ¿no? Porque en alguna oportunidad coincido con alguien de las agrupaciones políticas y siempre hacen la crítica, pues, de que el jurado tiene una metodología errada para el debate, etcétera. Pero pareciera que se están olvidando los representantes de cada tienda política y la población no lo tiene claro, que el debate tal cual se ha aprobado para el técnico, para los que vienen, no es un tema unilateral que se le ha ocurrido a IDEA o se le ha ocurrido al Jurado Nacional de Elecciones, ha sido consensuado con las agrupaciones políticas. Entonces, si es que, digámoslo así, algo falta o hay algo que criticar, las organizaciones políticas también tienen que asumir su responsabilidad en ese tema. Ahora, cierto es que en 2 horas o en hora y media no vas a abarcar pues todos los temas que se necesitan analizar para la realidad nacional, ¿no? Pero hay temas bastante importantes que sí deben rescatarse, ¿no? Por ejemplo, el tema económico, el tema de seguridad ciudadana y quizá el componente social, ¿no? Que se quisieron ver en el debate técnico del domingo pasado, pero sin embargo, pues también por un tema limitante del tiempo, no se pudo desarrollar como se debió, como se esperaba, ¿no? Ahora, tampoco es la idea hacer críticas por criticar nada más, pero hay algunos pues que sí, solamente es todo está mal y ni siquiera se les ocurre decir cómo podrían mejorar la metodología, ¿no? Entonces la idea es, si es que haces una crítica, hacer una crítica constructiva. Ahora, en los últimos años, usted debe recordar a doctor Percy Medina, las últimas elecciones que hemos tenido, me imagino que el doctor Columbus era bastante joven todavía, estaría en estudios todavía, pero hemos podido apreciar una serie de contiendas donde más que exponer las ideas, más que exponer los planes, se ha ido de frente a la yugular, al ataque del candidato. ¿Ya? En otros países apreciamos campañas que duran mucho más de la que tenemos acá en el Perú y con bastante participación, sobre todo de los candidatos. ¿Ya? Que yo me imagino que de esta manera dejan de lado las descalificaciones para presentar propuestas a los electores. ¿Sería posible que acá en el Perú imitemos, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, donde los candidatos continuamente se van presentando y exponiendo planes, y dejar de lado esos puyazos que hemos visto en los últimos tiempos? Bueno, las campañas siempre tienen algún nivel de agresividad, de intercambio de pullas entre los candidatos. El problema es cuando eso es lo dominante o es lo único que hay, ¿no? Y ha habido momentos en esta campaña en los que uno sentía que En las últimas básicamente... campañas, doctor. En las últimas campañas, es verdad, no solamente en esta, ¿no? En los que uno sentía que las ideas estaban puestas absolutamente de lado y lo que más se discutía era más bien lo anecdótico, la acusación, ¿no? O casos durante la primera vuelta tan anecdóticos en realidad como si se comió o no se comió un chicharrón un candidato, ¿no es cierto? O sea, eso es francamente, eso va a pasar a la historia entre las anécdotas de la banalidad de muchas campañas. Entonces, sí es verdad que hay a veces demasiada atención en asuntos periféricos en vez de entrar a los temas de fondo. Y ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto entre políticos y la prensa también, ¿no? Que debe ser en ese sentido más exigente para sacar el jugo de lo que verdaderamente importa en el mensaje de un político. ¿Más debates presidenciales, doctor Columbus? No, la idea, yo creo de que se ha empezado bien con más de un debate y sobre todo con un debate técnico, pero creo que 2 es muy poco. Ten en cuenta pues tenemos un país que tiene realidades distintas de acuerdo a la zona, ¿no? Entonces hubiese sido lo ideal, ¿no? Que por ejemplo sea un debate para norte, sur, para el oriente, para el centro, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues cada candidato vaya focalizando su propuesta por regiones, porque no es lo mismo que tú plantees, por ejemplo, soluciones en seguridad ciudadana para Lima, que para Trujillo o para Tumbes, ¿no? O Iquitos, ¿no? O Iquitos, ¿no? Porque son realidades distintas, al igual que en seguridad ciudadana, en el tema de programas sociales y en el tema económico, no es lo mismo. Entonces, plantear un discurso general no ayuda mucho, y además yo leí ayer un artículo bastante interesante de que la mayoría de propuestas, por ejemplo, en formalización del empleo o en materia económica en general, son propuestas interesantes de ambos candidatos, sí, pero van focalizadas solamente a un 30% de la población electoral, ¿no? Que es básicamente la población formal, porque
¿de qué le sirve pues al 70% de la población laboralmente no formal que le hable pues de un incremento de la remuneración mínima vital o cierto tipo de beneficios de carácter laboral cuando La ellos, CTS, por decir. como la CTS, por ejemplo, cuando ellos ni siquiera saben qué es tener una CTS? Entonces, hacer un planteamiento de esa naturaleza pues para la población formal, ¿no? Cuando el mayor porcentaje del electorado y la ciudadanía en general no está dentro de esos cánones de formalidad, ya sea laboral, económico, tributario y demás. Entonces es hablar pues o proponer de espaldas a la realidad. Entonces, un debate descentralizado ayudaría un poco a mejorar eso. Ayudaría mucho también que los candidatos sinceren su discurso, aunque muchos me dicen pues que el candidato que es sincero es el que le costaría, pues le costaría la elección, dicen algunos, ¿no? Pero es que eso es lo ideal, ¿no? Que si queremos comenzar a tener un cambio real en la política peruana, no solamente el tema va con la renovación de cuadros o la renovación de políticos, sino también con la renovación de la, digámoslo así, de la conducta, de las actitudes, del discurso político en general, ¿no? La idea no es solamente vender cosas que suenen melodiosas al oído, sino que tengan sustento, que tengan sustancia, como decía Que mi abuela. colisionen o que Así es. estén Sí, acompañadas de la claro. realidad, ¿no? Ahora bien, hay un tema interesante que se ha planteado, usted también me parece que ya opinó sobre el tema del tiempo, desde la convocatoria. Se convocó en esta oportunidad en octubre, si no me equivoco, ¿ya? Pero piensan que el tiempo es muy corto en realidad, ¿ya? Sobre todo para dar un mayor respiro entre la primera y segunda vuelta. Bueno, yo he escrito sobre esto y lo he dicho desde el 2006, ¿no? El cronograma es absolutamente irracional. Tenemos los mismos plazos establecidos en las leyes desde el 97, ¿no es cierto? En la ley orgánica de elecciones desde el 97, y se han incrementado en estos 10 años muchísimas actividades para la acción de los organismos electorales. O sea, por ejemplo, el 97 la inscripción era un asunto muy sencillo, iba el personero simplemente con los nombres y DNI de los candidatos y entregaba la información al jurado y se producía la inscripción. Ahora tiene que presentar plan de gobierno, hoja de vida, declaración de bienes y rentas, hay que verificar toda esa información, se puede excluir a los candidatos si es que esa información no es verídica o falta información, hay más opciones para las tachas, se han incluido nuevos elementos como el tema de la democracia interna. Entonces, hay una actividad de los organismos electorales que se ha incrementado de manera sustantiva en los mismos plazos ajustados que ya teníamos el año 97. Cuando antes de esa reforma del 97 había plazos más razonables, ¿no? Incluso hay incongruencias en los plazos, porque hay plazos para las elecciones generales y hay plazos para las elecciones regionales y municipales, son distintos. Entonces, en realidad, es un cronograma muy ajustado que genera no solamente problemas para las autoridades electorales para cumplir eficientemente su labor, sino también que haya menos fiscalización de parte de la ciudadanía, porque los ciudadanos tenemos menos tiempo para verificar quiénes son los candidatos, ver si tienen antecedentes anticuchos. La prensa puede fiscalizar con menos posibilidades porque hay 60 días entre la presentación de la lista del Congreso y la elección. Y los primeros días de esos 60 días todavía operan tachas, exclusiones, etcétera. Entonces, la posibilidad de realmente saber quiénes son los candidatos se reduce a unos 45 días. Entonces, O menos, tal o vez. menos tal vez, en muchos casos. Entonces, evidentemente, esa es una reforma que hay que hacer de manera urgente. ¿Y cuál sería el tiempo ideal? Esta vez fue en octubre, ¿no? La convocatoria. El plazo ideal, La convocatoria no es lo más importante, lo importante es cuál es el momento de presentación de las listas. En este momento las listas presidenciales se presentan 3 meses antes y las listas parlamentarias 2 meses antes, ¿no? Lo ideal sería que sea o un solo plazo, por lo menos 90 días para todos, idealmente 120 días para la presentación tanto de planchas presidenciales como de listas de Congreso. 120 días garantizaría un tiempo razonable, ¿no? esto sería, Eso era así claro, antes, además, dicho sea paso. sería importante esta variación de tiempo, doctor Columbus. Sí, claro, porque, a ver, siguiendo lo que dice Percy, ¿no? Ayudaría mucho, por ejemplo,
a que incluso los mismos partidos sepan pues a quiénes están presentando, porque Así hemos es. visto a lo largo de la primera vuelta que incluso hubieron candidatos presidenciales que le reclamaban al Jurado Nacional de Elecciones de cómo era posible que no le hayan informado que tenían ellos mismos candidatos que tenían sentencias penales condenatorias por diversos tipos de delitos. Entonces, si las agrupaciones políticas, que son quienes presentan a sus candidatos, no saben ni a quién están presentando, con mucho mayor razón el ciudadano está en un desconcierto total. Pero el tema de ampliar un poco el tema de plazos en primera vuelta, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que en segunda vuelta los plazos deberían acortarse, ¿no? Porque desde la segunda, perdón, desde el término de la primera vuelta hasta la segunda creo que es un plazo demasiado excesivo. Son 2 meses, ¿no sé si parece? Terminan siendo, pero en realidad eso lo decide el órgano electoral, ¿no? El jurado podría achicar un poquito ese plazo porque, de acuerdo con la ley, son 30 días desde o sea, máximo dentro de los 30 días desde el momento de la proclamación de resultados. Ahora, como hemos visto, los resultados no siempre se pueden proclamar a tiempo, ¿no? claro. Sí, sí, porque todavía no llegan al 100%, se quedan en el 95% y avanzan, pero lentísimo, ¿no? Pero mira, desde que se dio la primera vuelta hasta el 5 de julio son como 2 meses prácticamente, ¿no? El tema es que un periodo tan largo, pues, para dos candidatos que se supone, ¿no? Y ahí sí lo dejo incondicional, se supone que ya hicieron una campaña de propuestas durante la primera vuelta y donde ya se supone que expusieron sus planteamientos en lo económico, en seguridad y demás durante todos los meses de la campaña de primera vuelta. Esta segunda vuelta debería ser simplemente para hacer un refuerzo de sus propuestas o sus planteamientos originales. Pero el problema pues es de que en segunda vuelta los planes de gobierno que se presentaron en primera por lo general cambian y en muchos casos mutan de lo que originalmente era. Lo que era una posición de derecha se vuelve de izquierda, de centroizquierda, se vuelve mucho más de derecha. Es decir, esa es otra reforma que se tendría que ver porque tampoco es muy sostenible el hecho de que el plan de gobierno en realidad es simplemente un formalismo, porque a la larga y durante el proceso se termina pervirtiendo y se termina pues con un plan de gobierno que no tiene quizá nada que ver con lo que originalmente la agrupación política deseaba y se cambia con qué, con la finalidad de poder en segunda vuelta generar mayores adeptos o mayor captación de votos, que no es lo ideal, pues, ¿no? Claro. Doctor Percy Medina, justamente sobre este tema nos hacían notar algunos oyentes y algunos comentaristas el tema de que los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones están variando en el camino, porque ya las propuestas son distintas por parte de algunos candidatos. Entonces, yo creo que sería mejor, no sé, si el tiempo o por lo menos los debates serían más intensos. Son 2 debates que se ha logrado en esta oportunidad, de repente unos 3 o 4 debates, no sé, doctor Percy Medina. Sí, no, yo creo que sería ideal que haya más espacios de intercambio. Teniendo en cuenta que quedan 2 nada más, ¿no? Sí, que son los 2 únicos que habrá además, ¿no? Yo creo que como decía Itel, lo que hay que buscar es también atender las discusiones y dinámicas locales, regionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, discutir sobre Amazonía, discutir sobre la macrorregión sur, macrorregión norte, ayudaría también a esas poblaciones a conectarse con la campaña y no solamente en los grandes discursos desde Lima, sino desde las cosas que son realidades, digamos, de interés más regional, ¿no? Ayudaría también a los candidatos a tener propuestas más específicas para esos sectores. Entonces yo creo que en muchos sentidos vale la pena pensar en la posibilidad de tener varios debates, que estos sean debates ubicados también en las realidades macrorregionales, descentralizados. En ese sentido, el debate de este domingo es histórico, ¿no? Porque nunca ha habido un debate presidencial fuera de Lima en la historia del Perú. Es la primera vez en la historia del Perú que hay un debate de candidatos a la presidencia fuera de Lima. Y en realidad no ha sido tampoco fácil. Esa es una propuesta que hicimos junto con el Jurado Nacional de Elecciones y que al principio tuvo ciertas resistencias, ¿no? Entonces surgió por esas cosas de la campaña, pero podía no haber habido ningún debate descentralizado simplemente porque tendemos a ser muy conservadores en la manera como se organizan este tipo de cosas y queremos lo conocido, queremos lo que está más, lo que se ha visto más y que tiene menos riesgo, ¿no? Cuando lo que creo que hay que hacer es justamente innovar y buscar acercarse a la gente, poner los problemas de las personas por delante y que este sea un espacio no en beneficio de las agrupaciones políticas, sino de los ciudadanos que quieren enterarse de qué piensan sus candidatos. Ahora, nos preocupa también el tema de que en estas descalificaciones que se han venido dando a lo largo de la campaña, se haya involucrado de la noche a la mañana a una entidad internacional
haya participado una cadena de televisión internacional reflejada acá mediante una cadena nacional también de gran alcance. Estas cosas habría que controlarlas de repente, porque en el fondo después lo que quedó fue nada. Nada, pero de repente sí, el control de daños, no sé qué le diga a la candidata afectada, doctor, no sé, doctor Columbus. A ver, lo que pasa es que regular situaciones como la que tú describes es un poco complicado porque ya estás, digámoslo así, incursionando en la limitante de derechos como el de opinión, Libertad ¿no? de expresión, no, El de libertad de expresión, ¿ok? Que sí, desde mi perspectiva, creo de que se enfocó mal el reportaje, yo creo que sí, ¿no? Porque ciertamente, como dice la cadena de televisión, no sé, el reportaje no está dirigido formalmente a la candidata presidencial, se refería pues al secretario general, pero como una amiga periodista me decía ayer, la Pepa, la Pepa periodística no era pues Joaquín Ramírez, la Pepa claro. periodística era, digamos así, la vinculación de este hecho denunciado con la candidata presidencial. Y en ese sentido, pues, era una bomba, ¿no? Que podría haber finalmente terminado con la candidatura de la señora Claro, Fujimori. la línea de flotación prácticamente. Sí, pero en menos de 24 horas, pues, sale la DEA, ¿no? Y desmiente que esté investigando a la candidata presidencial o que la haya investigado, ¿no? Hacia futuro. No podría asegurarlo porque nadie puede asegurar que va a pasar a futuro. Claro. Y después creo que ha sido el diario Correo quien saca un audio con la vocera de la DEA, en donde le pregunta pues formalmente por la señora Fujimori, dice que no, y le pregunta por el señor Ramírez. Y no lo niega, pero tampoco señala pues de que hayan mencionado el nombre del congresista que está en investigación actual. Entonces, si bien es cierto esto, se puede prestar una suspicacia, se puede prestar a dudas, más aún si es que el congresista Ramírez tiene una investigación abierta por lavado de activos. Hay que ser también objetivos en el sentido de que investigaciones penales podemos tener cualquiera, ¿no? Es más de un congresista de la República ha tenido investigaciones por lavado de activos. Es más, la primera dama y el mandatario posiblemente entren en ese campo, pero ser investigado no implica, pues, que tengas Culpa, responsabilidad ¿no? o que finalmente estés sentenciado. Todo se determinará, pues, finalmente en el Poder Judicial lo que vaya a demorar. Y mientras eso no ocurra, desde mi perspectiva, yo creo que no debería seguir ahondándose en esa situación. Pero elementalmente los periodistas sabemos que hay que comprobar la fuente de información y contrastar. Eso es elemental para todo periodista que, inclusive desde el que ingresa, ¿no? Desde el que ingresa. Ahora, no vamos a quedarnos en este tema. Yo más bien quisiera preguntarle al doctor Percy Medina, entendido también en estos temas electorales, sobre el control que estuvimos hablando de la cantidad de candidatos que suele presentarse. Hemos tenido 19, 20 candidaturas, 19 candidatos, sí. con una cantidad enorme de miembros al Congreso, ¿ya? Contando las planchas presidenciales, ¿no? Entonces, realmente usted tiene razón que es muy difícil poder controlar quiénes son los que van, ¿ya? Porque ya hemos tenido el tema de un candidato, de un miembro que estaba candidateando que nos decía por qué el jurado no nos dijo, pero también, como usted bien dijo, es responsabilidad del propio grupo o quien está presentando toda esa candidatura. Entonces, ¿cómo hacer si tenemos a la vista y el pedido de perfeccionamiento, si se quiere, modificación, ¿ya?, de las normas electorales? Entonces, ¿cómo hacer para que no tengamos este problema que además se viene repitiendo en las numerosas campañas electorales que hemos tenido últimamente? Bueno, los partidos están obligados a ser un filtro frente a las candidaturas. Ninguna persona puede presentarse a un cargo público si es que no es avalado por una agrupación política inscrita. Entonces, digamos, esa limitación al derecho individual de cualquiera de poder presentarse si quiere, tiene un fundamento. Y es que necesitamos filtrar esas candidaturas y que no pase a ser candidato quien quiera o alguien vinculado con el crimen o alguien vinculado con poderes ilícitos. Entonces, esa labor, digamos, de los partidos de verificación de quiénes son sus candidatos tendría que ser asumida con mucha más responsabilidad, ¿no? No puede ser que se diga yo no sabía, porque se supone que un afiliado
pues tiene una militancia de un tiempo, y para llegar a ser candidato al Congreso Nacional se supone, ¿no es cierto?, que tiene que haber militado en el partido, lo tienen que conocer, tienen que saber de dónde vienen sus recursos, cómo va a ser su campaña. No es posible que sea una persona que pasó por ahí simplemente y lo inscribieron. Entonces el argumento de yo no sabía es un argumento muy débil, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, yo no sabía, ¿no?, que alguien que trabaja conmigo, que está conmigo durante mucho tiempo, tiene vinculaciones o no de algún tipo. Entonces, yo creo que hay que reforzar, por supuesto, la labor de los partidos para garantizar también que pongan como candidatos no a personas que pasaron por aquí y que tienen dinero para la campaña, sino a personas que vienen con una cierta trayectoria partidaria de liderazgo, de trabajo, como para representar al partido en una función pública. Claro, doctor Colombo, de repente esto se da porque son aportantes, ¿ya?, y significativos en algunos casos. Ese es el problema. Es que pues ese es el problema. Lamentablemente en casi todos los partidos políticos se da preferencia, por decirlo de alguna manera, a quien pueda aportar para sostener una campaña política, porque las campañas políticas no se sostienen pues vendiendo galletitas, No, para nada, ¿no? son costosas. Son bastante costosas, ¿no? El tema es saber pues de dónde vienen los fondos de quienes te están aportando, y por lo menos tienes que tener una noción básica de quiénes están contigo en el partido, en las planchas o en las listas congresales, ¿no? Pero también va de la mano con, aprovechando el tema, reformas básicas en materia electoral que necesitamos, porque por ejemplo, si es que, hace un rato Percy hablaba del tema de las hojas de vida, si es que tú detectas que un candidato al Congreso, antes de ser elegido, mintió en su hoja de vida, pues se le retira de la contienda, ¿no? Pero el problema es que si se detecta el tema después de que ya fue elegido, es todo un problema. Ahí tenemos un Solamente problema se le tremendo, tendría ¿no? que denunciar penalmente, que muy probablemente no pase nada. Levantar la inmunidad. Sí, y en realidad, históricamente, todos aquellos que han pasado por esa situación han sido, en el peor de los casos, suspendidos en el cargo 6 meses. Lo que debería hacerse es regular una especie de causal de vacancia en el que, si después de elegido se te detecta que has mentido en tu hoja de vida por cualquier cosa, por ejemplo, debería ser separado el cargo, ¿no? Porque en la actualidad tenemos, creo que eso lo leí en un reporte de transparencia, si no me equivoco, perdón, ya no candidatos, congresistas electos que ocultaron información sobre sus estudios, sobre sentencias penales. Tenemos gente que ha sido sentenciada y que no declararon por proxenetismo, por contrabando y similares, y sin embargo, como se descubrió o se terminó de corroborar esta información después de elegidos, la normativa no nos permite hacer nada, y nos hemos tenido que, disculpen la palabra, bancar durante 5 años a gente que, en lugar de aportar a que la imagen del Congreso no siga decayendo entre la población, han contribuido pues a seguir en esa tendencia, ¿no? Y muchos creo que no han aportado. Y si más aún vemos el resultado de la producción legislativa, no de todos los congresistas, pues no lo voy a generalizar, pero de la mayoría, ¿no? Deja mucho que desear. La ley 3414, que nos ha generado tantos problemas en el proceso electoral, es pues parte de un capricho del Congreso. La falta de tener un defensor del pueblo ahora es por la desidia del Congreso, que han tenido 5 años para poder elegirlo, y se les ocurre 2 meses antes de que acabe la legislatura elegir al defensor del pueblo, al contralor, al miembro del TC que falta, y así sucesivamente. Un código penal que se ha querido aprobar, que creo yo que ya lo verá el próximo Congreso, en el que es un sinsentido que el abandono de un menor de edad tenga una pena menor que si yo abandono una mascota. Que yo quiero a mis mascotas, ¿no? Pero, o sea, hay que tener cierta proporción en las cosas que voy a hacer o que voy a legislar. Entonces, ese tipo de cosas se solucionarían pues con ciertas reformas electorales, pero sobre todo con que el ciudadano, el elector, se informe mejor y realmente emite un voto informado, y no le delegue el poder de representación a cualquiera que no esté preparado para asumir ese tipo de encargos. Aprovechamos los últimos segundos, creo que nos quedan, y yo para preguntarle al doctor Percy Medina, que está bastante involucrado también en este acierto de los debates presidenciales, ¿qué espera usted de la presencia de los 2 candidatos el día domingo en Piura?
Bueno, yo espero que expliquen con mucha claridad los principales temas que le interesan a las personas, que se enfoquen en asuntos que tienen que ver también con la realidad regional. Este debate tiene entre sus temas aspectos como ordenamiento territorial, descentralización, recursos naturales y conflictos sociales, es decir, aspectos que tienen mucho que ver con la realidad de muchas de las regiones del país. Entonces, que sean muy precisos, muy claros, muy pedagógicos y que la gente pueda conectarse con esas propuestas para decidir mejor su voto. Todavía hay un porcentaje importante de población indecisa y mucha gente toma su decisión a los últimos 15 días, o sea, en el tiempo que queda aquí a la elección, así que esperamos que el debate sirva para que mucha gente se decida. Menos dardos, más ideas. Doctor Columbus. Lo mismo que Persis, yo espero que este debate ayude al electorado finalmente a decidirse pues por uno o por otro, y que los candidatos en vez de las pullas se dediquen a las ideas, que es lo que esperamos todos, ¿no? Sí, efectivamente. La población últimamente ha manifestado su descontento ya con esos ataques y pide más ideas que esperamos escucharlas este domingo. Bueno, a nuestros distinguidos invitados, el doctor Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional, analista político, exsecretario general de Transparencia, y al doctor Dieter Columbus Murata, especialista en temas de gestión pública y temas electorales. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Plataforma de Noticias. Muchísimas gracias, doctores. Gracias. A ustedes, amigos, gracias por vuestra cordial sintonía. El lunes, Dios mediante, estaremos presentándoles otro espacio similar. Gracias, buenos días.